muchas veces. Escuchamos hablar del autismo en chicos. Muy pocas veces, o nunca, que hay adultos que también lo padecen. ¿Cómo son? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la convivencia? Queremos hablar, porque el autismo también es cosa de grandes. Ahora. Hola, Horacio. Hola. Queríamos hacer una nota sobre las personas adultas que padecen autismo. Necesitábamos orientación y también saber un poco cómo podíamos encarar las entrevistas. No es sencillo entrevistar a una persona con trastornos del espectro autista. Hay que preavisarle y hay que anticiparle lo que va a suceder. ¿Qué es el autismo? Es un término para describir una serie de síntomas que afectan básicamente tres aspectos. Lo primero, la interacción social, es decir, acá hay problemas en la interacción social. Lo segundo es la comunicación verbal y no verbal. Y lo tercero es el comportamiento, la mirada esquiva, el tema, por ahí digamos, trastornos del sueño. Son las cosas que más comienzan a llamar la atención. ¿Cómo es ser papá de un hombre autista? Soy un papá con 8 hijos, Ignacio es el número 3, tiene ya 40 años, ahora va a cumplir 40 años, y te puedo decir que le debo mucho a Ignacio, que yo conozca un poquito más al ser humano y que me doy cuenta que en 40 años, en 4 décadas de mi vida, valió la pena ser padre de una persona con autismo. Incluso en el siglo XXI, el autismo sigue siendo tabú. Lamentablemente, son cosas que no se hablan. Como que los autistas somos personas que no estamos en el sistema. He vivido con mucho bullying encubierto, pero bullying al fin. Es un trastorno neurobiológico que tengo que enfrentarlo, pero ya con conocimientos de causa. Y al saber contra qué estaba luchando, sentí un alivio y yo digo, bueno, ahora sé cuál es mi enemigo. Lo que le pasa a nosotros los autistas es que nadie nos enseña cómo desenvolvernos con la gente. O incluso, por ejemplo, cuando tenemos que ir a la escuela y que por ahí tenemos que hacer amigos, nadie nos enseña cómo hacer amigos. ¿Te acordás cuando te diagnosticaron autismo? Empezamos a ver unos médicos, unos neurólogos, unos psiquiatras, porque estaba muy mal. O sea, no podía hacer nada yo, no podía hacer nada solo, no podía comer solo, no podía ir al baño solo, no podía ni siquiera pasar por ese marco de esa puerta, no podía hacerlo, porque sentía que había una barrera invisible que me impedía pasar. Un médico dijo, en ese momento fue como que a Tomás le desconectaron un cable que tenía en la cabeza. Tuve un tratamiento muy complejo porque yo la pasaba muy mal, pero por suerte con el tratamiento y con todo pude mejorar y ahora estoy donde estoy. ¿Terapias de qué tipo? Básicamente cognitivo-conductual, enseñarle esas habilidades sociales que él tenía dificultad de adquirir por sí mismo. Y eso le daba muchas herramientas y a nosotros también para entender cuál era, en qué estaba necesitando ayuda. Ahora soy casi una persona, abro comillas, normal. Puedo pasar por el marco de esa puerta, puedo ir al baño, puedo comer, puedo ir a la facultad, puedo trabajar, puedo tener pareja, puedo tener todo. Y la verdad es que si me preguntan cómo logré todas estas cosas, yo les digo, la verdad es que creo que lo logré porque no me rendí. Nos cuesta mucho una relación o las fiestas. Tal vez estamos en la fiesta y tenemos cara de todo, qué lindo, qué hermoso, pero la estamos viendo como una pieza de teatro, como una cinta de cine. Es decir, es como que lo vemos desde afuera, aunque estemos adentro. Me ha pasado de estar con unas personas conversando
y darme vuelta y contestarle a otras que están hablando detrás. Yo siempre decía oído de perro, olfato de perro y vista de gato, porque nos molestan las luces mucho. Nos cuesta mucho tener contacto visual con las personas. Cuando me dieron el diagnóstico sentí un alivio muy grande. Fue una tortura vivir todos estos años de antes de los 60 años para atrás. Una tortura, y creí volverme loco en un momento, que hubiera necesitado hacer terapia cognitivo-conductual, que los chicos con autismo desde chico van a un terapeuta que le hace terapia cognitivo-conductual, y eso es lo que yo hubiera necesitado y no lo tuve, y ahora ya a esta edad ya no quiero. Y en cuanto a mi familia, fue un fracaso. Mi ex esposa, porque soy separado, tengo 2 hijas, siempre me callé, y ellas saben que me pasa algo, pero prefieren ignorarlo de alguna manera. Yo preferí que sea así, que sea simplemente un síndrome de ansiedad. Me siento frustrado porque nunca fui comprendido en mi familia. ¿Cuándo te diagnosticaron autismo? A los 32 años, hace más o menos unos 3 años. Yo fui a un instituto con un doctor y bueno, me había dicho que el diagnóstico había salido positivo. A pesar de que después yo sentí como una paz de decir, bueno, encontramos el problema, me pasó que después fue como que yo sentí que había vivido 32 años de mentiras. ¿Por qué? Porque antes del diagnóstico yo estaba completamente convencida de que yo era como todos, como cualquier otra persona, y que en realidad mis rarezas eran un rasgo de mi personalidad. El hecho de que yo me mantuviese muy callada, en las reuniones numerosas me pasaba mucho que no sabía en qué momento tenía que hablar para no interrumpir a alguien, entonces como no tenía que interrumpir, entonces me quedaba callada y por ahí pasaba días sin poder decir nada. Yo me acuerdo que esto empezó porque mi mamá me dijo, se nota que te cuesta mucho la vida, que te cuesta mucho vivir, me había dicho. Y yo pensaba que eso era algo normal. ¿Te costaba mucho vivir? Sí. ¿Qué era lo que más te costaba? Y creo que en sí todo, porque yo sentía que estaba como atrás de los demás, ¿no? Empecé a tener mis primeros amigos por ahí más tarde, tuve mi primera relación más tarde, mi primer beso más tarde, bueno, todo más tarde, ¿no? Esa espontaneidad que nosotros no tenemos de decir, bueno, hola, ¿cómo te va? Y empezar a hablar con alguien, con cualquiera, ¿cómo te llamas? No tenemos esa iniciativa. Después, con el tiempo, fui como decía, bueno, sí, soy diferente, ¿y qué? Jorge, como papá, ¿cómo fue acompañar toda esta historia de Marianela? Hubo una vida antes del diagnóstico y otra después. A partir de ahí cambió todo. Cambió la relación nuestra con ella. Pero también nosotros aprendimos a cómo comunicarnos, que no era señalarte con el dedo ni decir esto sí, esto no, o yo soy como soy. No, había que adaptarse y estar de igual a igual y abrir también la cabecita. Fue un aprendizaje y también cambió la vida de ella porque se sintió más comprendida, más abierta. ¿Qué es lo que más te genera problemas o dificultades en la vida cotidiana? Me cuesta relacionarme con los demás. Me invitan a una casa y a veces yo no sé si hay que llevar algo o no. Siempre pregunto antes. ¿Te manejas solo? Sí, hay algunas cosas que soy bastante independiente. Todavía requiero algo de ayuda. ¿Y qué estudias? Biología. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Trabajás?
Sí, trabajo dándole clases de dibujo a chicos. ¿Y terminaste de estudiar? ¿De qué te recibiste? De diseñadora gráfica. Tenía materias que las pasaba muy de taquito y otras que todo lo contrario. Pero duré 14 años ahí y los primeros 13, o sea, casi toda la carrera fue antes del diagnóstico. Yo hice la secundaria de adultos. Estábamos haciendo una prueba, un compañero mío se estaba copiando de matemáticas de mi hoja y mi compañero se estiró un poquito la cabeza hacia mí buscando, ¿no?, los resultados. Y yo digo, ¿para qué se va a estirar la cabeza si yo le puedo dar la hoja? Y se la di. Y la profesora dijo, Rodríguez, ¿qué está haciendo? Le digo, le estoy dando la hoja. ¿Por qué le acaba de dar la hoja? Porque se estaba esforzando en mirar la prueba y le di mi hoja. Bueno, y ahí es donde se rieron todos y me sentí frustrado. Para mí no era una risa, porque yo creí que estaba haciendo bien. A mí me ha pasado que yo perdí amistades por simplemente por ahí decir algo que yo pensaba, que yo sentía. Es como que no tenés filtros, claro. Decís lo que pensás. Sí. ¿Tenés amigos? Sí, tengo amigos, sí. Poquitos, pero tengo. ¿Y cómo fue tener pareja? Bien, pero la verdad que preferiría no tenerla porque sentía que me ofuscaba un poco las relaciones. Sentía que tener una pareja era como ser demasiado responsable sobre la felicidad de otra persona y digo, me parece que debería más preocuparme por mí misma que por ahí por lo que le necesita la otra persona y la verdad que no quiero tener pareja. La gente no nos conoce, la gente no nos entiende, no porque no quieran, sino porque no saben por dónde empezar. Se suele decir que los autistas somos muy inteligentes y que somos muy hábiles para algunas cosas como las matemáticas o los deportes o cosas así. Pero la cosa es, el autista no quiere ser más inteligente que los demás. El autista simplemente quiere ser como los demás. Todo el tiempo estamos buscando ser como los demás. Todo el tiempo estamos buscando que nos incluyan, que nos contraten, que nos hablen.